Estar predicando de Isaías 53. ¿Dónde estás, Chava? Chava, ¿me podrías pasar mi teléfono, por favor? Ok, realmente no voy a estar hablando predicando de Isaías 53. Simplemente escogí esa... niños, por favor, ¿pueden pasar a sus clases? ¿Dónde están los niños? Niños, todos en sus clases. Los demás nos quedamos. Muy bien. Como mencioné, no voy a predicar de Isaías 53, pero escogí el tema de Isaías 53 porque habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo Isaías 53 se enfoca en la muerte o crucifixión de nuestro Señor, al igual que Salmos 22. Entonces, Salmos 22, Isaías 53, de hecho son los lugares más conocidos en el Antiguo Testamento que se dedican a el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Estamos hablando de Navidad. Cuando hablamos de Navidad, obviamente estamos pensando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo interesante es que Cristo nunca nos dijo que celebráramos su nacimiento. En ningún lugar de la Biblia, búsquenle por donde le busquen, de Génesis hasta Apocalipsis, no hay ni una referencia que diga que nosotros debemos de celebrar su nacimiento. Pero es lo que todo el mundo celebra. Pero no se nos dice en la Biblia que lo hagamos. Lo que sí nos dice la Biblia es que celebremos su muerte y su resurrección. Eso es clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, hoy en la tarde vamos a tener un predicador especial. De hecho, todos lo conocen, es miembro de aquí de la iglesia. He invitado al hermano Moy Contreras que venga a predicar el servicio esta tarde. Y hoy en la mañana yo dije, bueno, voy a dar mi serie, voy a continuar con la serie o voy a hacer algo especial para esta fecha. Dije, no, vamos a hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo vamos a ver desde una forma muy diferente a lo que usualmente se ve. Otra vez, escogí Isaías 53 porque habla de su crucifixión, al igual que Salmos 22. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. No voy a tocar el asunto de su nacimiento, salvo un par de versículos que vamos a ver. Lo que vamos a estudiar esta mañana es algo que yo enseño en el Instituto Bíblico. No vamos a estar teniendo un sermón formal, como generalmente hacemos. Vamos a tener un estudio. Este estudio está visto desde el punto de vista hermenéutico. Yo sé que muchos de aquí han salido del instituto y conocen esto muy bien, pero hay algunos que no. Hermenéuticamente hablando, ¿qué es hermenéutica? Bueno, hermenéutica significa o es cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. De eso se trata hermenéutica, ¿okay? La interpretación bíblica. Y dentro de la materia de hermenéutica, nosotros vemos tres reglas para interpretar correctamente la Biblia. Estas son el principio de la primer mención, el principio de la mención progresiva y el principio de la mención plena. Otra vez, mención primera, mención progresiva y mención plena. ¿Okay? Usted puede ver eso, yo nunca había escuchado eso. Bueno, se los explico de la siguiente manera. Posiblemente esto ya lo conocen, y espero que sí, porque lo hemos visto muchas veces en la iglesia. Es parecido a santificación inmediata, santificación progresiva y santificación completa. Entonces, muy parecido a eso, pero en cuestión a iluminación. ¿Okay? Cuando hablamos de iluminación de la palabra de Dios, ese es un trabajo por parte del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo es quien nos ilumina o nos revela las verdades de la palabra. ¿Okay? Ahora, hablando de santificación, ese también es trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Santificación implica cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, eres hecho santo. El instante, el momento, el segundo en que tú recibiste a Cristo como tu único y propio Salvador, eres hecho santo.
puesto en la familia de Dios, es decir, puesto o apartado del mundo para el servicio de Dios dentro del cuerpo de creyentes, la iglesia. Pero esto no significa que tú seas santificado de forma perfecta, porque obviamente seguimos en esta carne de corrupción y por lo tanto mi santificación es perfecta en Cristo, pero yo no estoy perfeccionado aún, porque sigo en este cuerpo corruptible. Por lo tanto, yo progresivamente a lo largo de mi estudio bíblico, a lo largo de mi vida, a lo largo de años en Cristo, Él me va cambiando, el Espíritu Santo hace cambios en mi vida. Esto se llama santificación progresiva. Y por último tenemos santificación perfecta o completa, que viene siendo cuando yo ya me muero o Cristo me lleva, cualquiera que venga primero. Entonces cuando yo muero y ya estoy dentro de mi cuerpo glorificado y ya no estoy en este cuerpo corruptible, sino transformado, ya puedo decir que he llegado a santificación plena o completa. Pero en referencia a la primera mención progresiva y mención plena, otra vez esto tiene que ver no con santificación, pero sí es un trabajo del Espíritu Santo llamado iluminación. Iluminación significa que yo puedo ir estudiando la Biblia y aprendiendo más acerca de un tema en particular. Ahora, en cuestión a primera mención, a lo que se refiere esto es cuando una cosa es mencionada por primera vez en las Escrituras, por lo general, nos da una idea de cómo va a ser ese tema a lo largo de toda la Biblia. ¿Okay? En otras palabras, un ejemplo muy bueno. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. ¿Okay? Esa es la primera mención de la palabra o de la persona de Dios. Y lo primero que menciona de Dios es que Él es creador. Entonces, desde esa primera mención de que Dios es creador, siempre que hacemos mención de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, lleva consigo la idea de que Él es Dios creador. ¿Va? Y a lo largo de nuestro estudio, vamos aprendiendo un poquito más y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más acerca del hecho que Dios es creador. Es progresivo. Entonces, progresivamente, yo voy aprendiendo mayores detalles acerca de Dios creador. Progresivamente. ¿Okay? Y lo que es una mención plena sería para cuando yo llego al final de la Biblia, ya tengo que tener un entendimiento muy bueno acerca de Dios creador. ¿Va? Otro muy buen ejemplo de eso es la promesa séptupla de Abraham. Si ustedes recuerdan, Dios le hizo una promesa a Abraham, que es conocida mundialmente como la promesa séptupla. ¿Okay? Porque es una promesa que tiene 7 partes. Por eso séptupla. La primera mención de la promesa de Dios hacia Abraham es claro que lo podemos ver en Génesis capítulo 2, los primeros versículos. Entonces, Génesis capítulo 12, Génesis 12. En Génesis 12 nosotros podemos ver que Dios le promete a Abraham que va a tener gran descendencia, que sus hijos van a heredar la tierra, que su descendencia sería bendición para todo el mundo, etc. Entonces son 7 promesas que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12. Es la primera mención. Pero esa promesa se vuelve a repetir en Génesis 15, agregándole más detalle. Y se vuelve a mencionar en Génesis 17, agregándole más detalle. Y después aparece en Génesis 19, agregándole más detalle. Y después, por último, en Génesis 21 vemos la promesa séptupla otra vez, agregándole más detalle. Entonces, originalmente, en su primer mención, nada más se da la promesa de una forma muy básica. ¡Pum! Ahí está. Pero conforme se va repitiendo en Génesis 15, en Génesis 17, en Génesis 19 y en Génesis 21, se le van agregando a esa promesa, a esas promesas séptupla. Entonces podemos ver mayor detalle. Entonces hay una progresión
donde yo puedo ir aprendiendo más acerca de esa promesa que fue mencionado previamente, ¿okay? Hasta su culminación, y ya comprendo realmente de qué se trata toda la promesa septupla, ¿okay? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, y de aquí es donde esto es lo que vamos a ver hoy, en el caso de nuestro Señor Jesucristo es igual. Podemos ver la primera mención de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y a partir de ahí vemos el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todas las Escrituras, aprendiendo un poco más y más y más y más y más acerca del Mesías, hasta llegar a su culminación en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento yo puedo ver, ahora sí, la interpretación plena, o podría decir la mención plena de la persona de Jesucristo. Es decir, el cumplimiento de lo que habla en el Antiguo Testamento hecho realidad en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Muy bien, vamos a empezar con una oración, hermanos. Entonces espero que hayan comprendido mi ilustración aquí, en esta introducción de lo que es mención, primera mención, mención progresiva y mención plena. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, la cual pues sabemos, Señor, que no merecemos. Nosotros merecemos el infierno, entendiendo que no hay nada bueno en nosotros mismos. No hay nada bueno. Señor, el único que es bueno y perfecto, santo en su totalidad, una perfección absoluta es usted, Señor, y usted ha provisto para nuestra salvación mediante la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de su Hijo Jesucristo. Y ahora, Señor, que estamos aprendiendo acerca de su palabra, acerca de su persona, estamos celebrando nuestras épocas, nuestras fechas navideñas, Señor. Le damos gracias porque podemos estudiarla, podemos estudiar su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos ayuda a iluminarnos, a revelarnos las cosas profundas de su palabra, desde su primer mención hasta su mención plena. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es que, hermanos, estoy bien ciego. Me van a tener que tener paciencia el día de hoy. Ok, vamos entonces hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es la definición como tal de lo que es el principio o la regla de la mención progresiva. La mención progresiva es el principio por el cual Dios aclara progresivamente cualquier tema, a medida que la palabra divina lo desenvuelve. Entonces, es decir, primera mención es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios un tema. Mención progresiva es el principio por el cual Dios aclara progresivamente el tema, a medida que la Biblia misma lo desenvuelve. ¿Okay? Entonces yo puedo ir comprendiendo acerca de un tema, y puede ser el tema que ustedes gusten. De hecho, si ustedes quieren saber más acerca de justificación, ¿okay? Vean y busquen la primera vez que se menciona la palabra justificación en la Biblia, que sería en Génesis. Bueno, si lo toman canónicamente y no canónico y ¿cuál es la palabra? Cronológicamente. Entonces, si tú estás leyendo la palabra de Dios canónicamente y no cronológicamente, porque recuerden, Génesis, Apocalipsis no es cronológico, ¿sí? La Biblia, los 66 libros de la Biblia están todos revueltos en cuestión a tiempos, ¿va? No es un libro, la Biblia no son libros cronológicos, ¿va? Entonces, una cosa es estudiarlos canónicamente, es decir, tal cual como vienen en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jesús, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, etcétera, hasta Apocalipsis. Eso es canónico, pero canónico no implica cronológico. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia canónicamente, así como lo tenemos, de Génesis hasta Apocalipsis, empezando con un tema, vamos a decir, justificación. Veo en Génesis cuál fue la primera vez que se menciona la palabra justificación y estudio nada más ese tema. Y después avanzo un poquito más y vuelvo a ver la palabra justificación. Ok, ahí toman una pausa y van a observar que tiene relación con la primera vez que se mencionó la palabra justificación.
y después busco la siguiente vez que se menciona justificación, y la siguiente vez que se menciona justificación, y la siguiente vez. Y para cuando yo llegue a Apocalipsis, yo tengo que tener un entendimiento muy bueno acerca de qué es la justificación. Porque progresivamente la Biblia me va desenvolviendo la verdad de ese tema en particular. ¿Okay? Lo podemos hacer con cualquier tema. Pero bueno, vamos a continuar. Al estudiar la palabra de Dios en cuestión a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver claramente que la primer mención de nuestro Señor Jesucristo viene en Génesis. Vamos a verlo, Génesis capítulo 3 y versículo 15. En Génesis capítulo 3, luego iniciando la palabra de Dios, luego, Génesis 3:15, nosotros vemos la primer mención en toda la Biblia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a ver, y ahí donde dice Cristo, la simiente de la mujer es Cristo. La serpiente es Satanás. Entonces, Satanás heriría a nuestro Señor Jesucristo en el tobillo, en el talón. Es decir, Satanás tendría una victoria momentánea, aparente victoria, sobre la persona de Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, en Génesis 3:15, en la primera mención de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de Cristo Jesús siendo herido por la serpiente, quien es Satanás, en el talón, en el tobillo. Pero dice el versículo 15 que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Okay? Bueno, la idea es esta. Cuando algo imagínense, bueno, a mí nunca me ha picado una serpiente, pero la idea es la siguiente: viene una serpiente arrastrándose, y te pica y tiene victoria sobre ti porque te mordió en el tobillo. ¿Y qué es lo que tú haces? ¡Ah! Bye bye. Entonces, ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario y fue herido, donde hubo una aparente victoria momentánea de Satanás sobre Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? Al final, Él va a tener victoria. Y esa victoria nosotros la vemos en Apocalipsis. Entonces, la primera mención de Cristo Jesús, se nos dice que Cristo Jesús va a pisar a la serpiente Satanás sobre la cabeza. Pero no vemos su pleno desarrollo sino hasta Apocalipsis 20. Porque en Apocalipsis 20, ¿qué vemos? En Apocalipsis 20 se nos dice que Satanás va a ser enviado al lago de fuego, donde se encuentran ahí previamente el falso profeta y la bestia. Y él estará ahí por toda la eternidad. Por lo tanto, la victoria final o el golpe final, el golpe donde Cristo Jesús pisa a la serpiente en la cabeza, es hasta Apocalipsis. Entonces vamos a ver que en su primera mención de Cristo Jesús nos está diciendo el fin de todo, pero no sabemos detalles acerca de eso. En Génesis 3:15 los detalles se van dando progresivamente a lo largo de toda la Biblia, hasta que yo llego a su culminación del entendimiento de eso en Apocalipsis 20. Continuemos. Pasan varios siglos y Dios hace su pacto con Abraham, que ya mencioné. Vamos a ver Génesis capítulo 12. Entonces esta es la mención, es la primera mención del pacto séptuplo de Dios con Abraham. Sin embargo, tiene que ver con la persona de Cristo Jesús también. Entonces vamos a ver eso.
Génesis capítulo 12 y versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver. Es decir que yo tengo bendiciones en esta vida gracias a los judíos. Los judíos tienen riqueza, los judíos tienen influencia, los judíos están en los gabinetes de todo gobierno, de todo mundo. ¿Acaso esa es la promesa, la cual es bendición para mí? No. La bendición sobre las familias de la tierra por parte de los hebreos tiene que ver con la simiente de la mujer que mencionaba en Génesis 3:15, el cual descendería de Abraham, el primer judío. Gracias a Cristo Jesús, quien vendría del linaje de Abraham por parte de Sem, por Cristo Jesús y su persona y la salvación que Él ofrece, esa es la razón por la cual es bendita todas las familias de la tierra, por la persona de Cristo Jesús. No por los judíos que están en gobierno, no, ¿eso es qué? Por la simiente de la mujer, por parte de Abraham, que es Cristo Jesús, Él. Entonces vemos esa realidad. Ahora es claro que el prometido será descendiente de Abraham y no de otra familia. Dios le prometió a Abraham, tu simiente, y tu simiente va a ser quien bendiga a todas las naciones del mundo. Entonces, podemos ver que en la promesa séptupla se nos dice de dónde habría de nacer. De Abraham. 3. Después sigue el escogimiento de Isaac entre los dos hermanos. ¿Okay? Estamos viendo esto en mención progresiva. Quiero que observen esto. Estamos empezando con Génesis 3. Ahora nos vamos a Génesis 12. ¿Okay? Y ahora vamos a ver el escogimiento de Isaac entre los dos hermanos, que viene siendo Génesis 21. Vamos a Génesis 21. Y versículo, ¿dónde estamos? Versículo 12. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, a Eva se le dijo: Eva, de tu simiente. Y tu simiente va a pisar a la serpiente. Hasta ahí. No sabemos nada sino hasta siglos después con Abraham. Y se le dice: Abraham, de tu familia, de ti, de tu simiente, saldrá quien será bendición a todo el mundo. Ok. Pero todavía no tenemos detalles. Nada más sabemos que de la descendencia de Abraham. Posteriormente aquí en el 19 dice: de la descendencia de Isaac. Entonces se está haciendo más específico y más específico. Entonces progresivamente estamos viendo más información acerca de la persona de Cristo Jesús. ¿De dónde va a venir? Entonces nos dice aquí que de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y la promesa pasa determinantemente a Jacob. Entonces, la simiente de la mujer, de ahí llega a ser de la familia de Abraham. De ahí, más específico, de la familia de Isaac. De ahí, más específico, su nacimiento vendría de la familia de Jacob. Ahora vamos a ver Génesis 25, versículo 23. Aquí nosotros vemos claramente que va a venir que vino de Jacob. 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, obviamente porque eran gemelos. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, es decir, bueno, de Esaú y Jacob. Dice: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces Esaú termina siendo el siervo del menor, que era Jacob.
mostrando pues la prioridad sobre el linaje de Jacob. ¿Por qué? Porque del linaje de Jacob saldría el simiente de la mujer. Entonces estamos especificando cada vez más, acortando el plazo y saber más detalle. Bien, continuamos. Siguiente. Jacob tuvo 12 hijos. Un montón. ¿Okay? 12. De hecho tuvo más. Pero tuvo más de 12. Pero solamente son 12 los que componen la tribu de Israel, los cuales se intercambian también. ¿Okay? Y hay razones por la cual hay intercambio de eso, pero eso es otra cosa. Pues vamos a continuar. Entonces, Jacob tuvo sus 12 hijos. Y uno de ellos se llamaba Judá. De ahí saldría el Mesías. Entonces, del nacimiento de la mujer, de la familia de Abraham, del escogido Isaac, de su hijo Jacob y del hijo de Jacob, Judá. Esto lo podemos ver en Génesis 49. Y versículo 10, dice la palabra de nuestro Señor: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, un nombre para Dios. Entonces el cetro no será quitado. Judá va a tener su descendiente, quien sabemos que es Cristo, en el trono de David de forma perpetua. No será quitado el cetro. Va a ser rey para siempre y para siempre y para siempre. Lo cual esa misma promesa se la hizo también a David posteriormente. Ok. Progresivamente seguimos aprendiendo lo siguiente. De la tribu de Judá, o la tribu de Judá aumenta a ser millares de personas. Entonces, de la tribu de Judá tiene miles de personas descendientes de Judá. Entonces, de todos estos miles, ¿de dónde va a salir el Mesías? De la familia de David. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 16. Entonces, seguimos progresivamente aprendiendo acerca de Cristo Jesús. ¿De dónde va a venir? 1 Samuel capítulo 16 y versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es de David. Este es el escogido del linaje de Judá. De ahí, este es el bueno. También lo podemos ver en 2 Samuel. Vamos a irnos rápidamente. 2 Samuel capítulo 7 y versículo 12, dice la palabra: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Entonces, progresivamente hemos aprendido esto. De Eva, en Génesis 3. De Abraham, Génesis 12. De Isaac, Génesis 21. De Judá, Génesis... ¿de qué? Jacob, perdón. De Judá, Génesis 49. ¿Y de dónde de Judá? De la casa de David. 1 y 2 Samuel. Entonces, progresivamente estamos aprendiendo más detalles acerca de Cristo Jesús. Esto es mención progresiva. Y continuamos. No solamente se dice de dónde habría de venir, de quién habría de venir, sino que nos dice también cuándo habría de venir. Daniel capítulo 9. Y esto es muy interesante. No tengo preparado aquí los versículos, pero si ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar con tiempo, lo pueden hacer. Ahorita les explico. Daniel 9. Daniel capítulo 9. Y ¿dónde estoy? Versículo 25. 9:25. Daniel habla acerca de cuándo habría de venir el Mesías. 9:25 nos dice la palabra de Dios:
Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 en total. ¿Vale? Pero va. Sabe y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, que vino siendo bajo Artajerjes, en el tiempo de Esdras y Nehemías, hasta restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, en el libro de Daniel, cada semana equivale a 7 años. No es una semana de días, sino que es una semana de años. Por eso, al entender eso, tú puedes hacer cálculos que desde el tiempo que se hizo el edicto, es decir, para restaurar Jerusalén bajo Esdras y Nehemías, hasta nuestro Señor Jesucristo, si sacaban los números, podían saber ellos cuándo habría de venir nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual Simeón, me parece que se llamaba, y este es el que no anoté los versículos, pero si ustedes recuerdan, en los evangelios había un hombre que se llamaba Simeón, y Simeón iba todos los días al templo. ¿Recuerdan? Ya era un hombre mayor. Entonces, cuando entra Simeón al templo, y él estaba buscando a una mujer que fue a purificarse. Es lo que él estaba buscando, y él iba todos los días para buscar una mujer que se estaba purificando a causa de haber dado a luz un hijo. La mujer judía, hasta el día de hoy, después de dar a luz, tienen que hacer un rito de purificación posterior a dar a luz. Entonces, y tenían que ir al templo para hacerlo. Ahora van a las sinagogas, pero en aquellos años en Israel pues iban al templo principal. Entonces Simeón, él iba a la iglesia, al templo, todos los días, porque él estaba en busca de una mujer recién parida que estaba yendo para su purificación ritual. Y él iba todos los días en busca de eso. ¿Por qué? Porque Simeón había visto los días de Daniel. Simeón había visto aquí Daniel capítulo 9 y el versículo que acabamos de leer. Entonces Simeón sacó cuentas y dijo: ¡ya es hora! ¡Ya Cristo va a venir! Daniel lo dijo, ya falta poco. Y agarra su calendario, yo creo, ya se hizo. Y se emocionó Simeón y empezó a ir todos los días al templo, porque él sabía que el Mesías habría de venir, porque en Daniel se decía ¿cuándo? Y cuando por fin Simeón agarró al bebé, nuestro Señor Dios recién nacido, él dijo: mis ojos han visto a mi Señor, ya puedo morir, estoy gozoso porque mis ojos han visto a mi Salvador. Pero ¿cómo es que él sabía? Nuevamente, porque la Biblia no solamente decía de quién y de qué familia, sino decía la Biblia también en Daniel cuándo habría de venir. No solamente se predice cuándo habría de venir, sino el lugar específico en el que habría de venir. Vamos rápidamente a Miqueas. Capítulo 5 y versículo 2. Pongan atención. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces está diciendo, nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él salió de la eternidad pasada y va a estar vivo hasta la eternidad futura, porque Jesucristo, el quien viene y nace en Belén Efrata, Él es. ¿Okay? Belén Efrata. ¿Okay? Muchas personas piensan que Belén simplemente se llamaba Belén. Esto es falso. Se llamaba Belén Efrata. Ese era el nombre oficial del pueblo. Y se hace específico Belén Efrata. ¿Por qué? Porque hay varios Belenes.
se mencionan en la Biblia o dentro de geografía por lo menos 3 Belenes diferentes. Entonces, es tan específica la palabra de Dios que incluso dice de cuál de las 3 Belenes va a venir. Entonces dice, ¿de qué familia? De la simiente de la mujer, semita, por parte de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. El tiempo y el lugar. Todo eso viene muy específico en la palabra. Entonces, progresivamente estamos aprendiendo más acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no solamente nos dice eso, el lugar y el tiempo, sino que en la Biblia también, en modo progresivo, en Zacarías, nos dice que Él entraría en Jerusalén sentado en un asno. Malaquías. ¿Qué les dije? No, yo me equivoqué, perdón. Zacarías 9. Zacarías capítulo 9 y versículo 9, así es, 9:9. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, su falsa entrada triunfal, digo falsa porque realmente fue una burla como tal, pero su entrada triunfal se predice que él va a entrar a Jerusalén sobre una asna, hijo de asna, un pollino. ¿Okay? Y sabemos que eso sucedió. No solamente eso, sino que en Malaquías también se nos habla acerca de su precursor, que viene siendo el precursor que habría de abrir camino para nuestro Señor Jesucristo, su primo, Juan el Bautista. Malaquías, capítulo 3 y versículo 1, nos habla acerca de su precursor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, 400 años, o más de 400 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, la Biblia también lo predice, habla del precursor. Hay otros lugares en Malaquías donde habla de él como la voz que clama en el desierto. ¿Okay? Entonces, estamos viendo progresivamente todo esto está acercando el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Y estamos viendo más detalle. Bueno, para este punto ya vino. Ok, después vemos en Zacarías. Vamos a regresarnos a Zacarías. Se nos predice también por la palabra de Dios que él sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11 y versículo 12 nos dice la palabra: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces estamos viendo de dónde viene, de qué familia, de qué lugar, de a qué tiempo. Vemos su precursor, vemos su entrada triunfal, vemos cómo sería vendido, la cantidad exacta. Y como mencioné, Isaías 53 y Salmos 22 nos hablan acerca de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Su corazón sería traspasado, quebrantado, y él murió de una forma de la más horrible para ti y para mí. Salmos capítulo 22, versículo 14. Dice la palabra: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado en la cruz del Calvario, descoyuntado para ti y para mí. Y lo podemos ver en su mención plena en Juan 14. Vamos a ver Juan 14. Perdón. Juan 19, versículo 34. Juan 19, 34 nos dice lo siguiente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso implica el quebrantamiento de su corazón. ¿Cómo dice Salmos? Se derritió adentro de él. Fue su corazón perforado. Muchas personas asumen que cuando nuestro Señor Jesucristo fue perforado en el costado, que nada más le metieron aquí la lanza y ya se acabó. No. Se lo metieron por atrás de las costillas para picarle ¿qué? El corazón. De hecho, hay muchos estudios médicos. Mi concuña es doctora y yo le pregunté alguna vez acerca de esto. Yo le pregunté acerca del órgano del corazón y ella me dijo, bueno, el corazón mueve agua y mueve sangre, mueve ambas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue traspasado, lo que traspasaron fue su corazón. Fue su corazón. Y de ahí emanaron agua y sangre. Él hizo eso para ti y para mí. El Salmo 34 nos dice que ni un solo hueso de él sería quebrantado. Salmos capítulo 34 y versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Era usual, porque recuerden, más de 2 millones de personas fueron crucificados. Cristo no fue el único en ser crucificado. Más de 2 millones de personas murieron sobre la cruz romana. Y lo usual era quebrarle las piernas al que estaba colgado en la cruz, para que éste muriera. Porque estar colgado en la cruz, si le quebran las piernas, se colgaba totalmente y terminaba muriendo de un paro respiratorio. Entonces era usual quebrarle las piernas para que se colgara y muriera más rápido el condenado. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no quebraron sus piernas. Juan, capítulo 19, versículo 33. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para vosotros también, que ese no es. 33, leí el 35, disculpen. Juan 19, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces lo que era usual dentro de los otros crucifixiones, para con Cristo no era necesario, ya había expirado cuando quisieron romper las piernas. No había necesidad. Mostrando pues la veracidad del Antiguo Testamento. También Dios le reveló a David que cuando muriera el Mesías, es decir, Cristo Jesús, su cuerpo no se quedaría en la tumba, sino que Dios le dijo a David, le muestra a David acerca de la resurrección de su descendiente, de Jesucristo el Mesías. Le dice, va a morir y va a expirar, pero no se va a quedar en la tumba porque va a resucitar. Esto lo comprendió David y fue escrito esto
Entonces hay previsión, así la resurrección. Y también hay en el Antiguo Testamento mención de su ascensión. Por lo tanto, no solamente hay mención de su muerte, de cómo murió, y detalles acerca de cómo murió, sino de detalles de su resurrección y detalles de su ascensión. Vamos a ver Salmos capítulo 16. ¿Dónde estamos, hermanos? Salmos capítulo 16, versículos 8 al 11. Vamos a leer del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El santo es Cristo Jesús. No iba a haber corrupción. ¿Por qué? Porque no estaría en la tumba, en el Seol. Sería resucitado de entre los muertos. De hecho, no tengo el versículo, si me pueden ayudar por ahí. Pedro, viene en Hechos, me parece. Pedro había dicho en uno de sus sermones, cita esto de Salmos 16. Y él dice, mira, ¿tú de quién crees que estaba hablando David cuando escribió esto? Y dice, ahí está la tumba de David. Ahí podemos ver la tumba de David, que está con nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, Pedro está diciendo, ¿qué crees que él estaba hablando de él mismo? No, si ahí está la tumba y no ha resucitado. Ok, gracias. Vamos a verlo. Hechos 2, 25 al 28. Vamos a leerlo rápidamente. Porque David dice de él, o sea, refiriéndose aquí a Salmos 16, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si observan, es lo mismo que dice Salmos 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David nunca resucitó. Entonces David no lo estaba escribiendo de sí mismo. Dice, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Entonces David no escribió ese salmo hablando de él mismo. Pedro lo explica en Pedro 2. Dice, no, ¿qué crees que él estaba hablando de él? No, sí, ahí está la tumba de David, ahí lo estamos viendo, ahí está su monumento. Él ahí está todavía enterrado, ahí están sus huesos. No está hablando de él, está hablando de Cristo mismo, del Mesías, quien fue crucificado, quien fue sepultado, pero que resucitó en gloria con un cuerpo glorificado. De él estaba hablando. Entonces, como lo mencioné, no solamente habla de su muerte, su sepultura, su resurrección, sino que su ascensión, porque ahí claramente dice que se sentó a un lado del Padre. Progresivamente, desde Génesis hasta Malaquías, nosotros podemos ver la mención de nuestro Señor Jesucristo, poco a poco, aprendiendo cómo sería, no solamente de dónde vendría, cuándo vendría, de qué lugar vendría, del linaje del cual vendría, su entrada, su precursor, el traspaso de su corazón por la lanza, los detalles.
su ascensión, su resurrección. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de cada uno de esos, lo que sería considerado la mención plena de la persona de Jesucristo. Su primer mención en Génesis 3:15 nos explica lo que Él haría en Apocalipsis, o lo que Él hará en Apocalipsis 20. Pero todo ya venía mencionado. Si tan solo nosotros fuéramos más como Simeón y viéramos la veracidad de la palabra de Dios, la progresión de la revelación, de la iluminación. Es necesario buscar cada día la santificación progresiva para que por medio de ella yo entienda y comprenda cada tema dentro de su mención progresiva, hasta que un día lleguemos a gloria y tengamos no solamente la santificación completa, sino la iluminación o mención plena de todas las cosas. Espero que esto haya sido una bendición para ustedes, hermanos, recordando lo que Cristo hizo en la cruz y ciertamente lo que hace y lo que hará en un futuro por sus elegidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por toda su palabra preciosa, perfecta. Gracias le damos, Señor, porque con cualquier tema que nosotros estudiemos dentro de su palabra, podemos aprenderlo progresivamente, estudiando un tema desde su primer mención hasta la mención plena. Gracias, Señor, le damos porque podemos y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, impresa, por medio de la cual podemos leer y aprender y estudiar cada uno de sus temas, Señor, que usted nos ha dejado en su bendita palabra, para santificación progresiva de sus santos. Gracias le damos, Señor, por su muerte, su sepultura, su resurrección, que es lo que usted nos ha dicho que celebremos. Aún así, Señor, claramente estamos celebrando su nacimiento, porque si usted nunca hubiese venido, Señor, no habría la oportunidad de la salvación. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo y la provisión de Él. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único propio Salvador, Dios, Rey y Redentor. Amén.